Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro escenario. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Son las 10 de la noche, hoy es martes y en nada tenemos las elecciones, llega por fin el 28M. Estaremos con todos ustedes aquí desde las 8 de la noche y hasta que dure, viviendo una noche absolutamente apasionante, electoral, política, importante, vital para los intereses de los alicantinos y para nuestro futuro. Lo vamos a vivir con toda la intensidad que merece y informativamente con nuestros comentaristas, nuestros compañeros que estarán en cada una de las sedes. En fin, va a ser una noche apasionante. Yo les recomiendo que la sigan, si le interesa lo de su ciudad, desde esta televisión, desde su televisión. Hoy vamos a hacer prácticamente un preámbulo de lo que va a ser la noche electoral. Lo vamos a hacer aquí en nuestro escenario, va a ser el último escenario antes de esa noche y antes de ese programa. Empezábamos en enero, la verdad es que se ha hecho, podría decir, para nosotros corto, cada uno de estos programas, 18 programas, contando, hablando en clave política, en clave económica, en clave social de todo lo que va a pasar el 28M. Y hoy, en este último programa previo, lo que vamos a hacer es hablar de las claves, hacer casi una previa de lo que vamos a vivir el próximo domingo. Y lo vamos a hacer con habituales comentaristas nuestros y alguna voz más, y también conectando con algunos de los diarios de referencia de nuestra provincia. Iremos hasta la redacción del Español de Alicante y nos iremos también hasta la redacción de Alicante Plaza con sus dos directores. Pero primero les presento a nuestra mesa. Conmigo está el director del magazine de COPE Alicante. Todos los mediodías se le pueden escuchar en esta emisora, con nosotros si repite. Denis, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Tomás. Por acompañarnos. Denis Rodríguez, como comento, les pueden escuchar cada día en COPE Alicante, muy pendiente de la actualidad y imagino también en esta recta final. Escuchamos a todos los candidatos en tu emisora, también con tus compañeros de informativos, las entrevistas de Carlos Cuenca. Y bueno, por ahí han pasado todos y tienes también una visión clara de lo que podemos ver este próximo domingo. Sí, yo creo que sí. Además, te escuchaba al principio del programa que se te ha hecho corta a ti la campaña electoral. A mí se me ha hecho larga esta campaña electoral, ¿eh? Además nos acompañan también, como siempre, nuestro habitual comentarista, Juan Navarro. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, buenas saludos. Buenas noches, Tomás. Dos cosas. Como decíamos ayer, que decía Fray Luis de León, 156 días desde que empezó el escenario. Y la segunda y la más importante, insisto, una vez más, no se habla de otra cosa en el PAU 5, en el PAU 4, que del escenario. De Denis, qué guapo está con sus gafas, y hoy con Ginés, un gran compañero y amigo de la antigua Caja del Mediterráneo, y por supuesto estar aquí. Muchas gracias, Tomás. Ya lo ha presentado Juan, tenemos una nueva voz también en este escenario, sumamos a Ginés Blázquez. Saludos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Tomás, Denis, Juan, muy buenas noches y encantado de estar aquí, por supuesto, encantado. Era la Caja del Sureste, ¿eh? El Mediterráneo fue mucho después, ¿eh? Bueno, como les comento, vamos a hablar de las claves políticas de este próximo domingo, a partir de las 8, ese programa especial de enclave electoral alicantina en todos nuestros municipios, y con el esfuerzo de esta casa, de Alacantí Televisión, para llevar la mejor información y los datos últimos los tendrán en cada uno de sus hogares. Pero hoy el análisis, y casi empiezo pues por nuestro último invitado, por Ginés. Os pregunto claves. Sí. Después de todo lo que hemos vivido, lo que has podido también palpar, ¿cuáles son las claves para ti de este domingo? A ver, yo creo que las elecciones están decididas hace ya, antes de la campaña electoral, que el votante racional, yo creo que ha elegido hace ya bastante tiempo cuál es su opción. Nos queda esa bolsa de votante indeciso, que va a decidir su voto en los últimos 50 metros antes de llegar a la urna, antes de llegar a su colegio electoral. Sobre ese votante nosotros no vamos a poder hacer, nadie va a poder hacer nada, es un impulso primario, pero sobre el votante racional yo creo que la decisión la tiene tomada ya, ¿eh? Hace ya, como te digo, antes de que empezara la campaña electoral. Eso es un poco. Juan, escenario tras escenario, has ido dando también tu opinión, la conocemos, pero ¿cuál sería el titular final un poco, esa clave Esta última? Campaña es tan larga que no le gusta ni siquiera a los campañeros, es decir, a los que están haciendo la campaña. Por ejemplo, yo estoy convencido que doña Ana Barceló está diciendo, pase de mí este cáliz, porque ha hecho una campaña plana.
si mis contertulios y usted como director del programa no me dice lo contrario, he visto una campaña no tranquila, porque uno puede llevar la campaña de Barcala, que es tranquila. Barcala no tiene que hacer nada. Ya lo dijimos aquí hace 6 semanas. Luis, no te metas en ningún jardín donde te diga Vicente que te tienes que meter y tranquilo que las cosas irán bien. El único que ha hecho una campaña, independientemente del cariño que le pueda tener, es Carlos Mazón, cariño familiar, personal, porque él ha mantenido su discurso. Esta campaña ha tenido 2 momentos álgidos. El primero es cuando le explota a Pedro Sánchez el tema de Bildu. Le voy a decir que no pactaré ni una ni dos, se lo repito 5, 20 veces. Eso fue tremendo, cuando Bildu, en un desprecio absoluto, y sabe usted, don Tomás, que personalmente siempre he dicho, jamás con los asesinos, siempre con las víctimas. Y la segunda es Ximo Puig. Está hablando de en el meeting con Pedro Sánchez, creo que fue el domingo o el sábado, hablando de la sanidad, en el mismo momento que el diario de gran influencia local, Información, decía 6 meses de lista de espera para operarse, 12 meses en Alcoy, 6 meses en Alicante, 2 meses en esto. Y ellos enarbolaban la sanidad. La sanidad hay que arreglarla. No puede ir a un abuelo de 72 años como soy yo, que tengo cataratas, que me gusta leer, que me digan que me van a operar dentro de 2 años. Eso hay que arreglarlo y no hay que reivindicarlo. Y sobre todo, y la tercera pata, y me callo ya, jamás había visto una campaña con tantas mentiras y tanta desvergonzonería por parte de esa izquierda en la que yo en un momento dado confié. Más claves, las de Denis ahora, desde tu magazine. Bueno, ¿qué claves apuntarías informativas para este próximo domingo? Como has visto también la campaña tan anodina y hasta aburrida, ¿no? Como a veces hemos podido decirlo, y yo la verdad que comparto esa opinión. Es verdad, yo creo que es la campaña más tranquila que me ha tocado vivir y cubrir. Es verdad que no ha habido mucho movimiento ni por parte de los que están a la derecha ni los que están a la izquierda. Y comparto también que yo creo que la intención de voto no se ha despejado estas semanas de campaña, sino que yo creo que el ciudadano tiene ya decidido cuál es el voto, y yo creo que ya en la época del confinamiento, y viendo un poco también lo que ocurrió en las elecciones de Andalucía, con esa mayoría Juanma Moreno que nadie se lo esperaba, en las elecciones de la Comunidad de Madrid con Ayuso, yo creo que en esos días de confinamiento yo creo que ahí hubo una revolución, ¿no?, en cuanto al voto. Yo creo que en ese momento quizás ha decidido parte de la decisión de estas elecciones también municipales. Bueno, ya durante este último fin de semana nos han aplastado con sondeos o con algunas encuestas. Realmente todas van más o menos en la misma dirección. Ahora la vamos a analizar bueno, con nuestros compañeros, ahora con el director de Alicante Plaza, con Miquel González. Pero bueno, es verdad, este último fin de semana era cuando se podían publicar las últimas encuestas, Ginés, de manera oficial. Algo que es realmente hoy en día está un poquito fuera de tono, ¿no? Porque pensar que solamente no se pueden hacer más encuestas desde el domingo anterior a las elecciones es algo como bastante arcaico, ¿no? Efectivamente, es absolutamente infantil, porque es que además estas encuestas no se pueden publicar en España, eso está muy bien en teoría. Después te conectas a la página web del periódico de Andorra o del periódico de Francia o de Portugal, no sé dónde, y tienes los mismos pies de elefante con los repartos. Entonces, yo te digo, quizás en los años 70 pudiera justificarse, y tampoco lo entiendo, pero en democracias mucho más desarrolladas la propaganda y la campaña electoral se está haciendo hasta el mismo momento en el que vas a votar. En Estados Unidos todos hemos visto entrar al elector al colegio electoral con las pancartas y entregándote los flyers de propaganda. Entonces, quizás hay algunas cosas que en este modelo de campañas electorales que nos hemos asignado desde hace ya demasiados años hay que empezar a replantear. Así que el votante realmente deja de votar a un partido y vota a otro porque te coge un flyer o porque te pone una pulserita o porque le das un pipicán del perro. Pues yo creo que la verdad la campaña electoral empieza
el día 29 de mayo. Ahí empieza la campaña electoral para las elecciones del año 2027. Porque si dejas tu campaña electoral para los últimos 3 meses, como han hecho la mitad o más de la mitad de las personas que se presentan en Alicante, pues claro, llegas tarde. Los deberes no los tienes hechos. La campaña electoral empieza el 29 de mayo. Esa es, por lo menos, es mi punto de vista. Dejarme que me vaya hacia la redacción de Alicante Plaza. Me voy con su director, Miquel González. Hola, Miquel, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un escenario más. Nos vamos hasta tu redacción para preguntarte, lo hemos hecho ya alguna vez, las claves, pero sobre todo para profundizar en alguno de los sondeos que hemos visto en el último fin de semana. Nos detenemos, Miquel, en el que vosotros también os hicisteis eco y publicasteis esta encuesta reflejada de la Universidad de Valencia, de la encuesta electoral de HIPE y OP, que publicasteis, donde le daba la victoria a Luis Barcala, al candidato popular. Y bueno, una de las encuestas que se han manejado en general, todas las encuestas en la ciudad de Alicante sí que dan la victoria al PP, pero bueno, atención que tampoco es un paseo militar y el PP está y tiene estos días también que cuadrarse y llamar a filas, porque ni mucho menos tampoco está decidido nada. ¿Qué tal? Sí, bueno, yo creo que el sondeo que nosotros publicamos, bueno, hay que decir que no es un sondeo al uso, porque más bien se parece a un proceso de participación, es decir, es voluntario, no se hacen llamadas aleatorias a diferentes segmentos de la población. Ahora bien, ese sondeo sí que tenía una particularidad, que preguntaba por la intención directa, pero después había otra cosa. El sondeo tenía 2 partes, que era lo que ellos llaman, los profesores de la Universidad de Valencia llaman la teoría de la sabiduría de las masas, que viene a decir qué crees tú que es lo que va a pasar. Es decir, una cosa es lo que tú votas y otra cosa es lo que tú crees que va a pasar. Entonces, la ponderación de las dos encuestas, de las respuestas de ambos trabajos, es un poco lo que da la encuesta que nosotros dimos el domingo. Hay que decir que es una encuesta de horquillas más anchas que los habituales, que suelen moverse en 2, es decir, pues si a un partido le dan 10, pues le dan 9, 11 o algo así. En este caso, las horquillas eran un pelín más anchas. Y hasta, yo qué sé, yo creo que los sondeos sí que ofrecen lo que es una imagen fija. Después se puede mover o no se puede mover en función de muchos factores, pero hay conclusiones claras. Sí, Luis Barcala va a ser el más votado, yo creo que de eso no hay duda. Si atendemos a la teoría de las masas, el bloque de la derecha no tendrá ningún problema, porque Vox puede sacar de 2 a 4 concejales. Ahora bien, si vamos a la estimación de voto, pues sí que hay más matices y hay algunas incógnitas, como por ejemplo que Ciudadanos entre o no entre, eso es bastante importante. Ver el impacto de Vox, si es un poco lo que reflejan las encuestas nacionales o la gente vota en clave local. Pues todas esas cosas son las que veremos el domingo por la noche, ¿no? Sobre todo el papel de Ciudadanos, ¿no? En Alicante, con el papel de Adrián Santos haciendo campaña y que realmente podría, si es que entra finalmente en el consistorio, tener una de las llaves, como claramente la tiene Vox. Pues sí, por supuesto. Yo creo que Adrián Santos ha sido de los que se ha tomado esa campaña muy en serio y está trabajando a tope, ha confeccionado una candidatura yo creo que muy atractiva. Ahora bien, falta que el ciudadano lo valore, que no es fácil. Desde luego, si la marca hoy en día no tira, es más, diría que resta, entonces él tiene que hacer valer un poco los perfiles profesionales y su gestión en el ayuntamiento en estos 4 años. No le queda otra. Respecto a Vox, pues Vox yo creo que sigue siendo una incógnita, porque una cosa es cuando se le pregunta si ese votante de Vox se moviliza en las locales o si se moviliza para unas elecciones generales. Yo siempre he dicho y lo he defendido
en diferentes intervenciones que he tenido en el programa que el votante de Vox yo creo que es más un votante de ámbito nacional anti Pedro Sánchez y que lo que más le mueve es, pues eso, votar para desalojar a Pedro Sánchez del gobierno. ¿Eso tendrá, qué impacto tendrá en la consulta local? Pues lo veremos. En función de las anteriores elecciones, sacó unos magníficos resultados en abril del 19 y en mayo, es decir, un mes después, fueron muy modestos. Entonces, lo tenemos que valorar la noche del 28 por la noche, por supuesto. Lo que sí que llama un poquito la atención, o bueno, al final es una estrategia como tanto las críticas que escuchamos a nivel comunidad valenciana, pero también incluso locales de Vox hacia su futuro socio, posible socio, como puede ser el Partido Popular, pero es que incluso Podemos contra sus posibles socios como Compromís, ¿no? Bueno, al final ahora hay tiros para todos. Sí, bueno, yo creo que son estrategias electorales. En el caso de Vox, es dejar claro que en caso de que haya un hipotético acuerdo, Vox se va a poner en una situación dura, exigente. Hay que tener en cuenta que en las elecciones locales la lista más votada, si no tiene una alternativa de mayoría absoluta, sale elegida. Es decir, pongámonos en el caso que Luis Barcala tiene 12 concejales y Vox 4. No le haría falta para ser alcalde pactar con Vox, porque la izquierda no tendría una mayoría absoluta alternativa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso yo creo que Vox se pone en una situación así muy exigente para decirle al PP, no, tienes que pasar por aquí. Entonces, eso, en función de cada ayuntamiento y de los números de cada uno, se verá, pero la lista más votada parte con un plus de ventaja. Y después, bueno, las críticas de Podemos a Compromís y al PES también le han repartido, pues bueno, también yo creo que forma parte de una estrategia que es intentar morder votos. Cuando estuvo el último meeting que tuvo Podemos en Alicante con Héctor Illueca y Ione Belarra, ahí se desmelenaron con sus críticas a Compromís y el PSPB, porque lo que quieren es ganar peso dentro de ese sector, del sector de la izquierda. Pero bueno, eso también lo veremos el 28M, qué peso tiene cada uno y qué puede exigir en una hipotética negociación. Miquel, Alicante Plaza, director del diario digital, te leemos estos días, estamos pendientes también y bueno, estaremos conectados el próximo domingo en una noche apasionante. Gracias, un abrazo, amigo. Me voy a añadir una cosita solo que no habéis comentado, que es la participación, va a ser muy importante. El nivel de participación. En las locales suele ser muy bajo. Yo creo que la ciudad de Alicante se va a mover entre un 50 y un 55%, pero va a ser un dato muy importante para las elecciones autonómicas. Sí, claro, si al final esa participación es baja, va a favorecer a la derecha que podría gobernar. Lo veremos, pero... Por eso es clave, por eso he considerado que había que recordarlo y apuntarlo. Lo apuntamos para debatirlo ahora. Miquel, gracias. Muy bien, un saludo. Gracias a Miquel González, el director de Alicante Plaza, por acompañarnos en el escenario. Luego, después, en la segunda parte, conectaremos también con Héctor Fernández, el director del diario El Español en Alicante. Participación, Juan, importante. Vamos a ver la movilización que tienen los alicantinos, tanto para el voto en la Comunidad Valenciana como en el ayuntamiento y en los ayuntamientos de nuestra comarca. Ayer oía yo a Narciso Michavila, de GAP3, que decía al contrario, que una participación alta en la Comunidad Valenciana beneficiaba a la derecha, al centro derecha, y que ahora mismo, como él dijo en la noche electoral de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, él salió a las 8 en la cadena COPE y dijo, Moreno Bonilla tiene mayoría absoluta. Ha habido dos personas, Alfonso Guerra, en el año 1982, 28 de octubre, que dijo, señores, estoy en condiciones de afirmar que tenemos 202 diputados. 202 diputados. Y Narciso Michavila, que salió esa noche y dijo que tal. Yo estoy convencido que independientemente de las encuestas, que bueno, también tienen su margen de error, por mucho que afinen, Barcala no va a tener ningún problema.
Y el problema lo puede tener, depende de la participación. Decía Miquel, si la participación es baja, el centro derecha gana. Narciso Michavila decía lo contrario. Es decir, aquí yo me quedo con Narciso Michavila, antes que con Sigmador o con cualquier otra, porque los ha clavado siempre. Y si mañana saliera Alfonso Guerra y dijera, no, es que Barcala va a sacar de 13 concejales, pues yo diría, efectivamente. ¿Te lo crees? Me lo creo, sí, porque es, aunque la sociología tiene su componente de error, pero no es más amplio que el componente de error de un experimento en química. Entonces, yo estoy convencido que vamos a tener que focalizar en la Generalitat. Luego hablamos en la segunda parte de la Generalitat. Pero efectivamente, estamos hablando del Ayuntamiento y yo creo que Barcala. Y luego me gustaría hacer una reflexión. Todas las historias que ha habido en el Ayuntamiento de Alicante, acordémonos, en el año 87, que el CDS sacó 5 concejales y 8 diputados que le permitieron a Juan Lerma poder gobernar en la Comunidad Valenciana. Aquello trajo unas consecuencias tremendas, como fue el descabalgamiento de Antonio Fernández Valenzuela, pero bueno, ahí está el jefe de la campaña a favor de Ximo Puig, de esa plataforma extraña, Gerardo Muñoz Lorente, empalmador de Telefónica y cuentista, porque se dedica a escribir cuentos. Entonces, perdón, pero siempre luego esas aguas han vuelto a su cauce. Y en el Ayuntamiento de Alicante, esto que está ocurriendo ahora, de 3 que saca Compromís, 2 que saca Pepito por los animalitos y tal, el otro que no sé cuánto y tal, y aquello en un ayuntamiento que parece una casa de lenocinio, eso yo creo que ahora se va a acabar. Pienso, a lo mejor confundo mis intenciones con la realidad, pero bueno, también cuando la intención se confunde con la realidad, Edgar Allan Poe escribió las mejores novelas. En estos sondeos, desde luego, en el Ayuntamiento de Alicante entran todos, no se quedaría nadie fuera, entrarían, hay que ver qué pasa con Ciudadanos, pero en principio podría entrar después de la campaña de Adrián Santos, por supuesto entraría Vox, entraría también Esquerra Unida Podemos, y al final un poco seguro de dónde llegue también ese margen de la izquierda, veremos la victoria de Luis Barcala, que es así, Denis, se da por segura. Lo que hay que ver es si le da para mayoría absoluta o no. Sí, yo creo que todos tenemos claro que el partido más votado en estas elecciones en Alicante va a ser el Partido Popular, va a ser Luis Barcala. Hay que ver también qué va a ocurrir con Ciudadanos. Primero, si obtiene representación, y si no obtiene, dónde van esos votos, ¿no? Si va a ser capaz el Partido Popular de poder recoger el voto de Ciudadanos o se va a marchar. Y luego, bueno, pues si Esquerra Unida Podemos es capaz también de poder entrar y conseguir concejales para después poder crear un bloque de izquierdas, ¿no? Que pueda quitarle el gobierno al Partido Popular y a una posible coalición con Vox. El índice de participación va a ser importante, como decía Miquel, no solo en las locales, sino también yo creo que en las autonómicas, que está en torno al 68%, 67% más o menos. Y es verdad que la izquierda se está movilizando o intenta movilizar a su electorado para que vaya a votar. Para ellos es muy importante que aumente la participación de voto, eso creo que les beneficiaría, y sin embargo a los populares pues que tenga un 67, 68 a nivel autonómico o inferior les beneficiaría. Veremos a ver lo que ocurre. Yo creo que sí, que en clave local, Alicante, el Partido Popular sí que sería el partido más votado y habría que ver después las cuentas si salen para poder gobernar o no. Ginés, ¿qué cuentas haces? Ahora, a ver, los datos con los que yo trabajo, estamos hablando de una participación del 62-63%, que quizás es más alta de la que en otras ocasiones puede haber, ¿no? Pero vamos, las últimas 3 elecciones hemos estado rondando ese nivel de participación, 61,8, 60. Yo me estoy moviendo entre una horquilla. ¿No crees que la gente pueda estar desmotivada? Sí. Sí, mira, hay factores intrínsecos y factores externos dentro del proceso del día de la votación. Hay 2 factores que no vamos a poder controlar. Uno de ellos es el tiempo atmosférico. Yo no sé por qué, pero aquí en Alicante, cuando nos caen 2 gotas, nos da por quedarnos en casa.
Esta tarde la ciudad estaba vacía, pues, se podía pues, pasear perfectamente. Es una de las variables que tenemos que tener en cuenta y hay que movilizar al votante, porque a pesar de que llueva, tiene que ir a votar. Es una obligación con nosotros mismos y con la sociedad. Después no tenemos derecho a quejarnos si no votamos, si no somos parte del proceso. Yo te digo, mis datos están hablando de una participación del 62-63%, a pesar de la lluvia, que parece que va a ser este domingo. Y después Miquel ha lanzado 2 o 3 mensajes que pueden estar bastante interesantes. Yo estuve viendo la estimación de voto que él ha estado, que publicó el Alicante Plaza, y a mí el concepto este de sabiduría de las masas queda muy bien, queda muy esotérico y muy universitario, pero bajando a la realidad es como el concepto de los mercados financieros eficientes. ¿Por qué? Porque como hay muchos participantes, unos por otros van corrigiendo las ineficiencias. No, las ineficiencias siguen existiendo, se disimulan, pero siguen habiendo ineficiencias. La sabiduría de las masas está muy bien, pero la masa per se no es sabia, es un grupo de personas. Después ha hablado de Adrián, de Ciudadanos. Bueno, Adrián la semana pasada ya manifestó que iba a apoyar al PSOE, o por lo menos lo dejó caer. Por tanto, ya ha abierto una de sus cartas, uno de sus naipes, ¿no? Que está muy bien, está en su derecho, en caso de que tenga algún concejal en el Ayuntamiento de Alicante, cosa que todavía también está por ver, ¿no? Vox también ha comentado algo de la señora Robledillo. Hombre, Vox tiene una parte interesantísima, que es que le han hecho el programa electoral de Madrid. El mismo programa que le hacen a Alicante vale para Burgos y vale para Logroño, lo cual está bien porque ahorras una pasta en asesores, ¿no? Con una tirada ya tienes todas las poblaciones. Y después ha ido marcando una serie de líneas rojas. Las líneas rojas se marcan después, pero nunca se marcan antes. Porque cuando uno empieza a cerrar puertas antes de empezar una negociación, o te desdices con tu gente, o te desdices con el que estás pactando. Las puertas, yo entiendo que en política nunca se cierran, siempre quedan entreabiertas, ¿no? Y después ha sido la última reflexión sobre Podemos. Pero yo cuando hablo con Podemos no sé con quién hablo. ¿Con Izquierda Unida? ¿Con Vox? ¿Con Equo? ¿Con el Partido Animalista? ¿Con Tarzán? Es que no lo sé. Cuando hablo con Podemos, en ese tutti frutti, en ese cóctel de partidos, con esa ensalada, no sé muy bien con quién y de qué estoy hablando. Por lo tanto, es difícil hablar con Podemos. Bueno, han tenido también, aquí lo tuvimos, bueno, pues este cambio de estrategia, este cambio también de líder, ¿no? Al final en Alicante, encabezado por Manolo Copé, que eso yo creo que al final también les va a restar. Es un líder impuesto, no es un líder natural. Impuesto por el partido y desde Valencia. Evidentemente eso es un lastre que han tenido desde el principio. Juan, cierras tema Alicante. Nos vamos a hablar de las Cortes Valencianas. Podemos, de acuerdo. ¿Cómo se llamaba el médico? Ay, el médico que era el líder de Podemos, Gaspar Llamazares, llevó a Izquierda Unida a 2 diputados y al final se quedó él solo. Pero bueno, hay que hacer lo que decía Cicerón, y permítanme, queridos contertulios, sine ira et studium, es decir, sin ira, desapasionado, un análisis y estudiando todas las cosas que ocurren. Barcala va a ganar, va a ser el próximo alcalde, estoy convencido, y entonces lo que hay que hacer es aconsejarle o sugerirle que no tenga miedo a los demonios del pasado, que se libere. Lo hemos dicho, don Tomás, en esta misma tertulia, que al principio de la campaña estaba como con el freno de mano echado, que actúe de acuerdo. Sí. Yo creo que el freno de mano va a estar hasta el final, pero sí. Sí, pero él no. Yo creo que alguien le ha dicho, no te muevas que es peor, y llevaba los dientes en la mano, pero bueno, oye, es una estrategia, que actúe de acuerdo a su leal saber y entender, que no tenga miedo, y piense algo muy importante en un ayuntamiento, que eso, la Saleta era perfecto porque tenía a un mozo de estoques que era Antonio Moreno. Las concejalías son delegadas. El alcalde puede gobernar un ayuntamiento prescindiendo de todos los concejales. No le debe nada a nadie, es él el que ha ganado. Si tú has ganado, Luis, las concejalías son delegadas. Retira las delegaciones y sigue para adelante.
Hacemos una mínima pausa en nuestro escenario, seguimos analizando las claves del próximo domingo, 28M a las 8 de la noche. Les esperamos aquí para vivir con toda la pasión que merece la noche electoral. Ahí veremos los resultados. De momento, bueno, hacemos previsiones y estimaciones y damos una vuelta también, nos entretenemos con los sondeos que ya se han publicado. De hecho, ahora vamos a analizar alguno interesante que habla del Escorça Valencianes. Será después de la publicidad. Les espero, no se marchen. Hasta ahora.